Saludarles en este lugar. Estamos aquí esta mañana para compartir con ustedes un breve tiempo de la palabra del Señor. Yo quisiera preguntarles a los que están aquí, ¿cuántos conocen a Jesús en su vida? Le voy a pedir a los que ya conocen a Jesús que levanten su mano. Muy bien, hay varios jóvenes y señoritas que ya conocen a Jesús. Gracias, Dios les bendiga. Mi nombre es Mario Lenín Ayala, vengo de Guatemala. Estoy acompañando al grupo de hermanos misioneros coreanos. Ellos han estado en Cuba, luego pasaron a estar una semana en Guatemala y durante estos días hemos estado acá en Nicaragua y el día de mañana estamos viajando para El Salvador y ellos luego estarán retornando para Miami. Así que ellos, como ustedes jóvenes, ellos también vienen a hacer misiones y ojalá algún día de Nicaragua se pueda levantar una generación que pueda llevar también la palabra correcta a las demás naciones. ¿A cuánto les gustaría ser usados por Dios? Yo te quiero compartir esta mañana que yo empecé a buscar de Dios desde muy joven. Y a los 14 años yo había empezado a encontrarme con el camino de Dios. Antes de esos 14 años mi vida fue llena de problemas que no tenían solución. A partir de los 4 años yo empiezo a padecer un problema de lengua y no puedo hablar, así que soy en ese tiempo alguien que no sabe hablar. A los 4 años, a los 5 años, a los 6 años, a los 7 años, yo no podía expresar correctamente las palabras. De tal manera que mis amigos, los demás niños, mis propios hermanos me rechazaban porque yo no podía hablar correctamente. Sin embargo, sucede algo que Dios empieza a hacer en mi vida y yo empiezo a poder expresar las primeras palabras de manera correcta. Dios operó en mi lengua y yo empecé a hablar. Eso fue en mi temprana edad. Pero luego, más o menos como a los 10 años, yo me meto a practicar algunas cosas de las tinieblas, como por ejemplo el poder del tercer ojo. Algunos de ustedes tal vez han oído de estas cosas, de la Ouija y todo eso. Y yo a esa temprana edad me meto a practicar todo eso. Estaba lleno de problemas, estaba necesitado de algo. Había un vacío en mi corazón y yo quería encontrar un camino, una solución, una salida, una respuesta, y no la encontraba. Me metí a practicar las tinieblas y tampoco allí encontré la respuesta para mi vida. Así que seguí buscando y empecé a practicar algunas cosas que en las tinieblas el enemigo tiene preparadas para nuestras vidas. Y exactamente cuando yo me di cuenta que yo no iba a encontrar un camino correcto, entonces pude entender que solamente había alguien que me podía ayudar a salir de todos los problemas de mi vida. Y encontré que ese alguien era Jesús el Cristo. Y que solamente en Él podía yo encontrar una respuesta para mi vida. Tal vez hoy, joven, señorita, tú vengas en esta mañana también con problemas, porque todos tenemos problemas en nuestra vida. Pero yo te quiero dejar en tu corazón este mensaje esta mañana y espero que me pongas mucha atención. Si pudiéramos tomar este tiempo, yo voy a tomar unos minutos para compartir esta palabra a tu vida y quisiera pedirte toda tu atención. Quiero pedir toda tu atención en este momento para que tú me ayudes, ya que hay bastante inquietud acá, entonces tenemos que controlarnos y recibir la palabra del Señor. Así que yo voy a pedirle a cada uno que por favor ponga su mayor esfuerzo, su mayor atención. Yo voy a hablar de 4 cosas en esta mañana, 4 puntos que voy a desarrollar en el tema que voy a hablar, y quiero que pongas mucha atención. En primer lugar, quiero decirte que todos tenemos problemas. Todos, tú también tienes problemas. Yo sé que aquí hay jóvenes que tal vez están teniendo problemas porque no saben el plan de Dios para su vida, porque desconocen que hay una verdad y hay una solución para sus problemas. Todos vivimos con problemas y muchas veces no podemos llegar a ser felices porque no hemos conocido cuál es la causa del problema que tenemos. Hemos desconocido durante muchos años cuál es la causa o la raíz que provoca los problemas en nuestra vida. Pero esta mañana yo quiero hablarte de esta respuesta de parte de Dios.
Muchos hoy están haciéndose la pregunta en dónde se encuentra la verdad y cuál es la solución para nuestros problemas. Yo quiero compartir con ustedes las respuestas a esta pregunta, a la pregunta de por qué el hombre no es feliz, por qué el joven no es feliz, por qué la señorita no es feliz, cuál es la causa del problema, dónde está la raíz del problema, por qué el hombre no puede ser feliz, por qué el joven no puede ser feliz, por qué la señorita no puede ser feliz, por qué tienes problemas con tus padres, por qué tienes problemas con tus amigos, por qué tienes problemas de estudio, por qué no podemos ser felices. Y yo quiero enseñarte los 4 puntos que la palabra del Señor nos enseña acerca de la respuesta a esta pregunta: ¿por qué no podemos ser felices? El primer punto es el hombre originalmente. ¿Cómo era el hombre originalmente? ¿Cómo es que el hombre fue formado? ¿Cómo éramos nosotros originalmente cuando Dios creó la raza humana? ¿Cómo éramos nosotros? Ese es el primer punto que quiero tocar y que quiero que entiendas conmigo esta mañana. Solo el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Los animales no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Las plantas no fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. Solo el hombre tiene la imagen y la semejanza de Dios. Así lo dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, y dice de la manera siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que la única creación que tenía la imagen y la semejanza de su creador era el ser humano, era el hombre y la mujer. Fueron creados a imagen y semejanza de su creador. Pero entendamos algo. ¿Qué sucede si sacamos a un pez del agua? ¿Qué pasa si sacas a un pez del agua? Se muere, ¿verdad? Ese pez, cuando lo sacas del agua, inmediatamente empieza a moverse de un lado para otro y empieza a tener problemas, y ese pez empieza a morir lentamente. ¿Qué pasa si nosotros arrancamos un árbol de la tierra? Va a morir. De igual manera, el árbol arrancado de la tierra va a caer y va a empezar a tener problemas, y entonces va a empezar a morir lentamente. Lo mismo sucede con el ser humano, que tiene la imagen y la semejanza de Dios. Así como el pez no puede vivir fuera del agua, y así como el árbol no puede vivir fuera de la tierra, el hombre no puede vivir fuera de la presencia de Dios. Porque el hombre fue creado para estar en la presencia de Dios. La naturaleza del ser humano es estar en la presencia de Dios. Así que originalmente el hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Pero ¿qué sucedió? Algo pasó por lo cual el hombre que originalmente era feliz, el hombre que disfrutaba toda la creación, el hombre que tenía la imagen y la semejanza de Dios, el hombre y la mujer que tenían esa semejanza, algo sucedió que perdieron eso. Y de igual manera, como el pez no puede vivir fuera del agua, el hombre no puede vivir fuera de la presencia de Dios. De igual manera, como el árbol no puede vivir arrancado de la tierra, el ser humano, el hombre, la mujer, el joven, la señorita, no puede vivir fuera de la presencia de Dios. Por eso te estamos predicando esta mañana este evangelio, donde te vamos a enseñar qué fue lo que pasó. Originalmente éramos felices, pero sucedió algo que cambió la historia. El segundo punto, entonces, del tema que te estoy explicando es que el pecado vino producido por un ser que ya existía, que se llama Satanás, el diablo, el destructor, el enemigo. Hay muchos nombres que la Biblia registra para este personaje. Y antes de que el hombre pecara, ese ser llamado Satanás ya existía.
Y Satanás vino y produjo en el ser humano, produjo en el hombre y en la mujer, en el joven y en la señorita, que la imagen que tenían de su creador fuera manchada, fuera distorsionada, fuera nublada. Y entonces el ser humano ya no fue como había sido creado originalmente, porque apareció una mancha, la mancha del pecado, que vino e hizo que se oscureciera la imagen y la semejanza del creador en el hombre y en la mujer. Así que el pecado viene y produce que se oscurezca. Y ese pecado viene porque Satanás existe. Satanás existe y el ser humano no lo puede derrotar. Solo hay alguien que lo puede derrotar, y es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede derrotar al diablo. Ningún ser humano lo puede derrotar porque no tiene poder para hacerlo. Pero Jesucristo, el Cristo Jesús, el Cristo, Él lo puede derrotar solamente. Así que el segundo punto de este tema de esta mañana es que Satanás produjo el pecado en el ser humano. Y quiero leer Génesis capítulo 3, verso 1 al 6, y dice de la manera siguiente: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el mal y el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella había comido. El hombre incrédulo entonces no tiene otra alternativa que pecar. El pecado viene y se apodera del ser humano. El pecado viene por el engaño de Satanás a la vida del ser humano, que originalmente había sido creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Pero Satanás viene y produce el pecado, y produce esa circunstancia de mancha en el ser humano. Como consecuencia del pecado, el hombre fue separado de Dios. Escucha esto: cuando el hombre peca, entonces es separado de Dios, vive distante, vive alejado, vive vacío, porque no tiene a Dios en su corazón. Y como consecuencia de la separación, el ser humano entonces empieza a morir espiritualmente. Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos la gloria de Dios. Una persona que ha permanecido con la imagen manchada, un incrédulo, alguien que no cree en Cristo, alguien que no cree en Jesús el Cristo, es una persona que vive separada de Dios, que está aislada de Dios, no quiere saber nada de Dios, sus pensamientos no quieren saber nada de Dios, vive separado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tal vez tú, joven, señorita, tú estás en esa condición y estás viviendo separado o separada de Dios. Yo te quiero decir que ahora tu vida está siendo controlada por Satanás, quien te produce sufrimiento y maldición, porque esa es la herencia que Satanás trae: maldición. Estás bajo maldición si no conoces al Cristo, si no has recibido a Jesús en tu corazón. Estás en la condición de ser dominado, controlado, maldito por el diablo, y entonces tienes que entender que necesitas una respuesta. Y todo eso te lleva al sufrimiento y al fracaso. Todo eso te provoca problemas. El pecado provocado por Satanás en el hombre produce entonces la separación entre el hombre y Dios. Y esa separación hace que el hombre empiece a tener serios problemas, y que al igual que el pez fuera del agua, empiece a tener problemas y empiece a morir lentamente. Al igual que el árbol que ha sido desarraigado empiece a caer y empiece a morir lentamente. ¿Por qué? Porque está separado de Dios. Está separado de Dios. Esa es la condición del ser humano incrédulo. Esa es la condición del joven y señorita incrédulo, del señor y la señora incrédulo. Están bajo la maldición de Satanás. El tercer punto que quiero compartir contigo esta mañana tiene que ver con los problemas
que provoca la separación del hombre con Dios. ¿Cuáles son los problemas que la separación del hombre con Dios ha producido? Hay muchos problemas. En la vida tú vas a encontrar muchos problemas cuando estás separado de Dios. Pero el primero de ellos es que la Biblia enseña que una persona que vive separada de Dios tiene el problema de que no es hijo de Dios, sino que es un hijo del diablo. Cuando una persona vive separada de Dios, la Biblia dice que es hijo del diablo. Después de estar separado de Dios, los hombres y las mujeres quedan en estado de muerte espiritual y están controlados por el diablo. Juan capítulo 8 y versículo 44 dice de esta manera: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Una persona incrédula, una persona que ha sido separada de Dios, tiene el primer problema de que es un hijo del diablo. Y entonces, cuando es un hijo del diablo, el que lo manda es el diablo. Yo te hago una pregunta esta mañana. Cuando tú naciste, te preguntaron si querías que los que ahora son tus papás fueran tus papás. ¿Verdad que no te preguntaron? Cuando naciste ya tenías papás que te recibieron. Eso es en lo físico, y en lo espiritual es igual. Cuando naciste ya tenías un papá que era el diablo, y entonces estabas separado de Dios. Y ese es el primer problema que el ser humano tiene, que se vuelve un hijo del diablo debido a que está separado de Dios. El segundo problema, cuando el hombre está separado de Dios, empieza a buscar respuestas para su vida, empieza a buscar soluciones a sus problemas, y entonces empieza el segundo problema, que es la idolatría. Aquí en la idolatría, muchas personas, muchos jóvenes hoy que están cayendo en la idolatría, están buscando respuesta a sus sentimientos, a sus emociones, a sus necesidades. Están preguntándole al enemigo a través de la ouija, a través del horóscopo, a través de juegos satánicos, a través de un montón de cosas. Están buscando respuestas para su destino. Pero yo te quiero decir esta mañana que el único que tiene la respuesta verdadera es el verdadero profeta de Dios, y es Jesús el Cristo. Solamente en Él puedes encontrar la respuesta para tu vida. Solamente Jesús el Cristo tiene la respuesta para tu vida. Solamente Jesús el Cristo tiene respuesta para tus emociones y tus sentimientos. No son los juegos de las tinieblas, no es la ouija, no es el horóscopo, no es la adivinación, no es la magia, no son los adivinos. Es Jesús el Cristo el único que tiene respuesta para tu vida en esta edad también. Él es el único que puede ayudarte. El segundo problema entonces es la idolatría. Empezamos a buscar respuesta en la idolatría. Otros empiezan a hacer buenas obras, pero aún a pesar de todo eso no logran ser felices. Están atados, no pueden tomar decisiones como ellos quisieran. Efesios capítulo 2 y versículo 2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La condición del ser humano entonces, separado de Dios, primero es que se vuelve hijo del diablo, y segundo es que cae en la idolatría. Luego el tercer problema que produce la separación del hombre con Dios es el sufrimiento mental. El sufrimiento mental. Los jóvenes y señoritas empiezan a tener sufrimiento mental sin saber por qué les viene. Los jóvenes y las señoritas hoy están teniendo problemas mentales. Se sienten inseguros, se sienten inestables, se sienten que nadie los ama, se sienten que los rechazan, y empiezan a tener problemas mentales.
Y empiezan a creer todo eso que el enemigo les está diciendo. Y aun cuando tengan dinero, no son felices. Aun cuando sean buenos estudiantes, no son felices. Aun cuando se sientan respaldados por sus padres, no son felices. Sufren de miedo, de nerviosismo, de ansiedad. Hay problemas mentales, insomnio. No pueden dormir en la noche. Están prendidos al Face ahí, ¿verdad? Toda la noche y no pueden, están adictos a la tecnología. Y entonces empiezan a tener problemas mentales. Ya no se controlan ellos mismos, sino que los controla la tecnología. Empiezan a tener problemas mentales porque no pueden dormir. Empiezan a padecer de insomnio, de estrés, de ansiedad, de angustia y de preocupación. Se sienten perseguidos cuando nadie los está persiguiendo. La Biblia dice en Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero yo te quiero decir que Jesús vino a dar una respuesta a tus problemas mentales. Él dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tal vez tu vida está teniendo problemas mentales. Jesucristo, el ungido de Dios, Él puede darte solución a ese problema mental que estás pasando. El cuarto problema que los jóvenes y señoritas, hombres y mujeres tienen, es el sufrimiento físico. Después de que han sido afectados mentalmente, empiezan a ser afectados físicamente. Empiezan a tener problemas en su cuerpo. Empiezan a aparecer enfermedades incurables. Empiezan a aparecer enfermedades que los médicos dicen, pero no sabemos lo que está pasando. No sabemos por qué vino esta enfermedad. Y entonces los médicos dicen que es una bacteria. Pero el problema no es el problema de una bacteria. El problema está antes. El problema está que el ser humano vive separado de Dios. Y ahí está la verdadera raíz o la causa de todos los problemas del hombre. El libro de los Hechos, capítulo 8, versos 4 al 8 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. La predicación de Jesús el Cristo traía libertad a los endemoniados, traía libertad a los que tenían problemas mentales, a los que eran atormentados por espíritus inmundos, por demonios. Y entonces venía la palabra y los libertaba. Pero no solamente libertaba los problemas mentales, sino que también sanaba a los que estaban enfermos físicamente. Y dice la Biblia que Dios hacía tremendos milagros en medio de ellos cuando se les predicaba que Jesús es el Cristo. Luego, el quinto problema es que no solamente el ser humano sufre, sino que también es hijo del diablo, sino que también está separado de Dios. Pero luego, debido a la enfermedad, le viene la muerte. Y junto con la muerte, dice la Biblia, que viene también el juicio. Por eso, el predicador dice en Eclesiastés: acuérdate, joven, de tu juventud. Acuérdate, joven, del Señor en tu juventud. No te olvides de Él, porque un día darás cuenta de todo lo que hayas hecho en esta vida. Y entonces hay muerte, pero también hay un juicio. Y ese es el quinto problema que produce la separación entre el hombre y Dios. El incrédulo sigue negando a Dios y vive atado a la realidad de la vida, y pasa toda su vida en sufrimiento, y luego muere. Pasa sufriendo toda su vida y luego llega a morir, y como si fuera poco, recibe condenación eterna. Es condenado eternamente y entonces continúa sufriendo eternamente.
Yo te traigo esta mañana la palabra de que Jesús es el Cristo, el que puede evitar que sigas sufriendo eternamente y puede ayudarte a superar tus problemas que hoy tienes también. Jesús es el Cristo, Él te puede ayudar esta mañana. Dice la Biblia en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecida para los hombres, que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hay un juicio después de la muerte, y ahí puedes ser condenado eternamente, y has sufrido toda tu vida, y vas a seguir sufriendo eternamente. Esa es la condición del que no cree en Cristo. Y por último, el otro problema que produce la separación entre el hombre y Dios es que el ser humano deja una herencia. La Biblia nos enseña muy claramente que, como que si fuera poco, todos los problemas son heredados a nuestros hijos. La herencia de maldición cae sobre nuestras generaciones y ellos también empiezan a tener los mismos problemas. Tal vez tú hoy estés sufriendo de los problemas que te heredaron tus padres, pero hay alguien que tiene una respuesta. Es Jesús el Cristo. Éxodo 24:5 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay una herencia que se traslada después. Y entonces nuestras familias y nuestras generaciones empiezan a sufrir también, así como nosotros nos tocó sufrir. Quiero concluir con el último punto de este mensaje, que es el punto número 4. Ya te he explicado cuál es la condición del hombre, de la mujer, del joven y de la señorita que vive separado de Dios. Ya te expliqué cuál es el problema. El hombre y la mujer fueron creados originalmente a la imagen y la semejanza de Dios, pero vino Satanás y colocó el pecado en el ser humano, y eso manchó la imagen de su creador. Y entonces, como consecuencia, sucede que el hombre empieza a buscar respuesta, y entonces busca la idolatría, busca formas de encontrarse con Dios, pero son caminos incorrectos, y cae entonces en la idolatría. Y la idolatría le genera todos estos problemas que hemos visto acá. Le genera el problema de que es un hijo del diablo, le genera el problema de la idolatría, le genera el problema del sufrimiento mental, del sufrimiento físico, de la muerte y el juicio eterno, el problema de la herencia generacional. Pero, escucha, la Biblia dice que Dios ha preparado una solución. Y dice el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta parte, en lugar de ser hijo del diablo, cuando el hombre vuelve a Dios, se convierte entonces en un hijo de Dios. Yo te pregunto esta mañana: ¿eres hijo de Dios o hijo del diablo? Si tienes a Jesucristo en tu corazón, eres hijo de Dios. Pero si no lo tienes, aun cuando digas que eres hijo de Dios, no lo eres. Eres hijo del diablo, según la Biblia. Tal vez tú nunca habías escuchado esta palabra. Tal vez tú nunca habías escuchado que solamente a través de Jesús el hombre se puede acercar a Dios. Que solamente a través de Jesús el Cristo el hombre se puede volver a Dios. No hay otro camino, no hay otro nombre, porque Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, que fue enviado para traer libertad al hombre encarcelado por Satanás. Hay tres cosas que definen a Jesús el Cristo. La palabra Cristo significa ungido, y antes se ungían a tres personas: a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas.
Y la Biblia enseña que Jesús es el verdadero rey, es el verdadero profeta y es el verdadero sacerdote. Y por eso es el Cristo, el ungido del Dios Todopoderoso. Jesús es la solución. Jesús el Cristo es la solución. Jesús el Cristo es el camino. Jesús el Cristo es la verdad. Jesús el Cristo es la vida. Él es el verdadero rey. Venció a Satanás en la cruz del Calvario. Es el verdadero rey. Él es el verdadero sacerdote. Dio su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que pudiera ser el sumo sacerdote de nuestra vida. Él es el verdadero sacerdote que puede interceder ante Dios por ti. Y también es el verdadero profeta, porque ha enviado su palabra para que tú te acerques a Dios. Esta mañana yo estoy concluyendo diciéndote que el verdadero sacerdote intercede por ti delante de Dios. El verdadero sacerdote es Jesucristo, no hay otro, es Jesucristo. Y tú te puedes volver a Dios a través de Él. Tú puedes volverte a Dios a través solamente de Jesús el Cristo. Yo te quisiera invitar esta mañana a que hicieras esta oración conmigo. Ponte de pie y quiero que repitas conmigo esta oración. Allí donde estás, te voy a invitar a que repitas conmigo esta oración. Padre Celestial, repite conmigo esta oración. Yo voy a pedir a los jóvenes en este momento, por favor, su atención. Yo no vine a perder mi tiempo, jóvenes. Yo estoy predicando el reino de Dios y les vengo a dar la oportunidad de que sus problemas se solucionen. Si ustedes no quieren, ese es un problema de ustedes, pero yo sé que aquí hay jóvenes y señoritas que han entendido este mensaje. Y yo quisiera que dijeran amén si lo entendieron. Aquí hay jóvenes y señoritas que entendieron el mensaje, y a ustedes les estoy hablando. La palabra ha sido dada. Joven señorita, a tu edad yo tomé la decisión de seguir a Jesús el Cristo. Y esta mañana hemos venido de muy lejos para traerte este mensaje. Jesús es el Cristo. Él es el que puede darte las respuestas a tu vida. Y yo quiero invitarte a que repitas conmigo esta oración. Padre Celestial, repite conmigo. Padre Celestial, soy un pecador. He vivido mi vida como yo quise hasta este momento, pero ahora creo en el hecho de que Jesús es el Cristo, que murió en la cruz y resucitó por mí. Abro las puertas de mi corazón y acepto a Jesús como mi Salvador, como mi Señor. Jesús, entra dentro de mi corazón y guíame eternamente. Oro esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios guíe tus caminos y que Él sea la luz que puedas seguir de hoy en adelante. Dios te bendiga. Amén y amén. Amén.